Inyección de CO2 inmisible para recuperación de petróleo. Después del descubrimiento, un campo petrolífero produce mediante mecanismos primarios de recuperación en donde la energía natural de expansión de los gases disueltos, el cambio en el volumen de la roca, la gravedad y la intrusión del acuífero impulsan los hidrocarburos desde el reservorio hacia los pozos productores. Estas recuperaciones bajas hacen que los operadores de campo implementen maneras de mejorar la producción mediante la aplicación de métodos de recuperación secundaria, que proporcionan energía adicional al yacimiento. Los métodos de recuperación secundaria implican la inyección de agua y o gas natural en el yacimiento para la represurización y o el mantenimiento de la presión y para actuar potencialmente como una unidad de agua y o gas para desplazar el petróleo. La práctica normal ha sido inyectar gas natural en la capa de gas o en la parte superior del yacimiento e inyectar agua por debajo del contacto agua-petróleo. Una cantidad sustancial de petróleo residual permanece en el yacimiento al final de la recuperación secundaria y se convierte en el blanco para la recuperación adicional, usando métodos de recuperación terciaria o de recuperación mejorada. Los métodos de recuperación mejorada se clasifican en 1. Métodos térmicos, que incluyen la estimulación con vapor, también conocido como half and path, inyección de vapor, incluyendo la inyección de agua caliente, y la combustión in situ. 2. Métodos químicos, que incluyen inyección de surfactante polímero, inyección de polímero. Y 3. Métodos de desplazamiento miscible e inmiscible, que incluyen inyección de gas hidrocarburo, dióxido de carbono o gas inerte a alta presión. El método de CO2 tiene dos ventajas principales: recuperación adicional de hidrocarburos que promueve la independencia energética y almacenamiento de CO2 para reducir las emisiones atmosféricas. Fundamentos del proceso CO2. El proceso de CO2 recupera el petróleo que permanece en el yacimiento después de la recuperación primaria y secundaria por contacto y movilización del petróleo atrapado mediante la mejora del barrido volumétrico y las eficiencias de desplazamiento. El CO2 inyectado puede llegar a ser miscible o permanecer inmiscible con el petróleo, dependiendo de la presión del yacimiento, la temperatura y las propiedades del petróleo. El proceso miscible de CO2 típicamente consigue recuperaciones más altas que el proceso inmiscible, y por lo tanto, es una opción preferida. Método miscible. La presión a la que se produce la miscibilidad se define como la presión a la que se recupera más del 80% de petróleo en el sitio en el punto de ruptura del CO2. Método inmiscible. Cuando la presión del yacimiento es inferior a la presión de miscibilidad o la composición del petróleo del yacimiento no es favorable, el CO2 y el petróleo no formarán una sola fase y no serán miscibles. Dependiendo de la geología del yacimiento y las propiedades del fluido y de la roca, se puede usar uno de varios métodos de recuperación mejorada con CO2 como se describe a continuación. 1. Inyección convencional de agua y gas alternado, WAG, seguido de agua. En este proceso, se inyecta un volumen predeterminado de CO2 en ciclos alternados con volúmenes iguales de agua. El agua que se alterna con la inyección de CO2 ayuda a reducir la canalización de CO2, mejorando así la eficiencia general de barrido. Este proceso es adecuado para la mayoría de los yacimientos con contrastes de permeabilidad entre varias capas. 2. WAG cónico. Este diseño es similar en concepto al WAG convencional, pero con una reducción gradual del volumen de CO2 inyectado en relación con el volumen de agua. Con el objetivo de mejorar la utilización de CO2, el WAG cónico es el método más utilizado hoy en día, ya que este diseño mejora la eficiencia de barrido y evita el avance temprano del punto de ruptura del CO2. 3. WAG seguido con gas. Este proceso es WAG convencional seguido por la implementación de gas menos costoso, por ejemplo, nitrógeno o aire, después de que se ha inyectado el volumen completo de CO2. 4. Inyección continua de CO2 seguida de agua. Este proceso es el mismo que el proceso continuo de inyección de CO2, excepto por el alcance de agua, que sigue al volumen total inyectado de CO2. Este proceso funciona bien en yacimientos de baja permeabilidad o reservorios moderadamente homogéneos. 5. Inyección continua de CO2. Este proceso requiere la inyección continua de un volumen predeterminado de CO2 sin ningún otro fluido. A veces un gas más ligero como el nitrógeno sigue después de la inyección de CO2, para maximizar la segregación por gravedad.
Este enfoque se implementa después de la recuperación primaria, y es generalmente adecuado para el drenaje por gravedad de yacimientos de petróleo medio a ligero, así como yacimientos mojados al agua o sensibles a la inyección de agua. Experimento. El siguiente experimento es para comprobar el caso de inyección inmisible de dióxido de carbono, para lo cual se ha utilizado un generador de este gas que consta de la mezcla de vinagre con bicarbonato de sodio, además un frasco que contiene petróleo y arena que simula un yacimiento a condiciones óptimas para la inyección, y por último dos mangueras que simulan un pozo de inyección y un pozo de producción. A continuación se hace la reacción indicada para tener la cantidad necesaria de gas para el empuje de petróleo. Se observa que la reacción genera una cantidad adecuada de gas para empezar la producción. Posteriormente el gas inyectado realiza un barrido lateral del petróleo, empujándolo desde el pozo inyector hacia el pozo productor, y finalmente una vez alcanzadas las condiciones necesarias en nuestro sistema, se puede observar que el petróleo se dirige al pozo productor y sale al recipiente, lo cual simula la producción del mismo. Se puede considerar además que para condiciones adecuadas en el sistema, si se inyecta una mayor cantidad de dióxido de carbono, la presión ejercida por el mismo hace que la producción incremente como se puede observar, lo cual provoca que una mayor cantidad de petróleo circule a través del pozo productor al recipiente hasta que el gas inyectado llega al pozo productor, alcanzando el punto de ruptura del CO2, donde se tendrá producción simultánea de los dos fluidos.